Muy buenos días querida iglesia. Esperamos que este domingo 14 de noviembre Dios esté guardando sus vidas, que Dios esté ayudándolos. Es un gozo poder estar de vuelta acá. Como mencionamos hace unas semanas, íbamos a participar de, bueno, hemos estado visitando algunas iglesias dentro de nuestro ministerio y esta última semana tuvimos el privilegio, el honor de poder estar en la conferencia de pastores de Gracia Soberana, junto a muchos otros pastores de todas partes del mundo. Y ese fue un tiempo muy lindo. Se habló principalmente del dominio de Jesús, de toda la majestad que Él tiene, todas las implicaciones que nuestro Salvador nos da, todo lo que es nuestro Salvador en sí, ¿no? Entonces, realmente fue muy bueno. Muchas personas preguntaron mucho de la iglesia acá en Santa Cruz, están muy atentos y, bueno, están animados de que acá el Evangelio también está corriendo. Fue muy bonito hace unas semanas tener la conferencia juntos y, bueno, estamos felices y listos para seguir trabajando acá conjuntamente con cada uno de ustedes, ¿no? No quiero ignorar todo lo que está sucediendo, sino más bien este mensaje va a ir con respecto a lo que estamos pasando como país. Dios sabe, Dios hace las cosas de una forma excelente y el mensaje que vamos a hablar hoy va a aplicar mucho a lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestro entorno, ¿no? Sabemos que en este momento la situación política es bastante incierta y creemos que, bueno, nada se le escapa a nuestro Dios, nada se le escapa a nuestro Salvador, pero vivimos circunstancias que no son conforme a lo que nosotros quisiéramos, o hay mucha oposición, o hay situaciones que no podemos controlar, y eso no es algo nuevo en la historia de la vida de la iglesia. Eso es algo que podemos ver en los apóstoles. Ellos también vivieron situaciones adversas, ¿no? Pero a la vez eh, nosotros debemos estar confiados de que es justamente Dios quien está en control. Y Él es el que nos ayuda, Él es el que nos da fuerza y Él es el que nos va a sacar adelante. Entonces, con ese ánimo, decirles, no dejemos de orar, porque el Señor escucha nuestras oraciones. Oremos por nuestro país, oremos por todas las circunstancias, oremos para que Dios traiga paz, oremos para que Dios fortalezca nuestra fe en medio de las dificultades. Podamos recordar que Él está en medio de esto y no es ajeno a todo lo que vivimos. Y bueno, con esa introducción quisiera entrar al mensaje de hoy. Hoy día vamos a hablar del capítulo 1 de Ruth. Este es un libro excelente, es un libro muy lindo que realmente es una joya literaria, así se lo ha denominado, y nos va a dar una forma de poder ver qué es cómo Dios actúa en toda su providencia, soberanía sobre nosotros para que podamos nosotros vivir el tiempo actual. Nos vamos a poder relacionar con Ruth, porque ella no vivió tiempos fáciles. Noemí tampoco vivió tiempos fáciles. Noemí, la suegra de Ruth, y nosotros no estamos viviendo tiempos fáciles. Pero es el Señor el que está en control. Es el Señor el que sabe y domina y maneja los tiempos. Entonces, va a ser muy importante poder ver y relacionarlo, porque así es el Señor. Nos permite en entornos diferentes, en tiempos diferentes, su palabra no cambia. El tiempo cambia, los gobernantes cambian, los países cambian, las cosas cambian, el Señor no cambia. Y el mismo Dios que sostuvo a Ruth y a Noemí en ese tiempo tan difícil, nos va a sostener hoy. Esas verdades tienen que estar en nuestro corazón para poder salir adelante, ¿no? Entonces, leamos por favor el capítulo 1 del libro de Ruth y después
Oramos. Capítulo 1. Dice, aconteció en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab, con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec, y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab, y allí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y se quedó ella con sus 2 hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, id, volveos cada una de la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo, que el Señor os conceda que hayáis descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron, y le dijeron, no, sí, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo, volveos, hijas míos, ¿por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijo en mis entrañas para que sea vuestro marido? Volveos, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Y si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarías por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejaréis vosotros de casaros por eso? No, hijas mías, porque esto es más difícil para mí que para vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tras tu cuñada. Pero Ruth dijo, no insistas de que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separara. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les dijo, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Porque ¿por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí con ella y su nuera, Ruth la Moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias Dios porque tu palabra es trascendente. No tiene tiempo, no tiene lugar, sino se cumple
y nos da fuerza en diferentes tiempos y en diferentes momentos y circunstancias. Y te pedimos que esa fuerza hoy día llene nuestros corazones también, porque nosotros también la necesitamos. Así como Ruth y Noemí vivieron cosas muy complicadas, nosotros estamos en tiempos difíciles de incertidumbre también, pero tu mano está con nosotros todo el tiempo y tú siempre acompañas a tus hijos en medio de las circunstancias adversas. Acompáñanos también hoy y acompáñanos a escuchar tu palabra para poder ser fortalecidos en un tiempo tan difícil como el actual. Amén. Bueno, es un gusto poder compartir la palabra de Dios. Me hubiese gustado que pueda hacer la reunión presencial, pero la verdad es que ahora con todos los bloqueos que hay acá en Santa Cruz es difícil que podamos llegar a la iglesia y hablando con el resto, se vio por pertinente grabar este en vivo de esta forma para evitar riesgos para las personas y también conscientes de que sería muy complicado que podamos estar allá juntos. Oramos para que la próxima semana sí podamos estar juntos, pero disgustemos de la palabra del Señor. Estamos empezando esta serie de Ruth. Esta serie de Ruth es un libro corto. Va a ser la primera vez que como iglesia vamos a agarrar un libro del Antiguo Testamento y obviamente no la última. Siempre vamos a tratar de ver libros del Nuevo como también libros del Antiguo Testamento. Y este libro de Ruth en particular, quiero darles una pequeña introducción. Es un libro que fue escrito más o menos en 1200 años antes de la venida del Salvador. Nos lo sitúa el autor diciendo que fue en el tiempo de los jueces, y si nosotros vemos cronológicamente, eso es después de Moisés, pero antes de David. Entonces, más o menos va unos 1200 años antes, en un tiempo muy difícil para Israel. Si hemos tenido la oportunidad de leer el libro de los jueces, eran momentos en los que no había rey en Israel, se repite eso varias veces, y había momentos de mucha aflicción, había momentos en los que gobiernos y países vecinos oprimían, pero principalmente esto sucedía porque el pueblo de Israel no ponía sus ojos completamente en nuestro Dios y buscaba los ídolos de otros países o querían conformar dioses paganos teniendo al Dios verdadero. Entonces, eh, ahora vamos a ver justamente eso, porque Ruth se escribe y relata en realidad el momento en el que Noemí y su familia tienen que salir de su país porque venía una hambruna, ¿no? Entonces ahí podemos relacionar que existen tiempos difíciles. Y no solamente eso, no vamos a entrar mucho más a detalle en un momento, pero se ve cómo tienen que lidiar la muerte del esposo, la muerte de sus hijos, y Noemí queda a sus ojos completamente sola y abandonada. Pero vamos a ver que esa no fue nunca el Señor la sostuvo en medio de esto, ¿no? Bueno, en este momento, en nuestro país, estamos viviendo momentos de mucha tensión. Eh, Hay mucha incertidumbre en el aspecto político, no sabemos cómo vaya a ir. Sí, ayer hubo un mensaje en el cual el gobierno dijo que está anulando la ley por la cual las protestas se han realizado, pero todavía es incierto si es que, bueno, si es que esto va a suceder, porque tiene que haber una anulación de verdad. Y también por el otro lado, es incierto que los que están en las calles dejen de estarlo porque ahora hay más factores que están involucrados. A todo esto, que ya es una semana de bloqueos y demás, se añade que todavía seguimos en un tiempo de pandemia. La pandemia no se ha ido. Vemos consecuencias laborales, consecuencias de enfermedad, que ha traído este tiempo muy diferente a todo lo que hemos estado acostumbrados antes de vivir. Entonces, aquí podemos ver que existen situaciones en las que podemos estar desanimados y que pueden generar mucha incertidumbre en nosotros, porque son tiempos difíciles, no son tiempos que para nosotros podríamos denominar como normales. Entonces, en eso podemos ver una gran similitud con lo que nos narra el libro de Ruth. En el libro de Ruth
había mucha incertidumbre, como acabamos de decir. Ellos tienen que salir o ven en realidad y deciden salir para buscar una mejor vida porque no tenían supuestamente alimento y había una hambruna en Israel. Y en eso se desenvuelven todas esas circunstancias que hacen que, que la vida de Noemí sea muy, muy difícil. Entonces, fue un tiempo de mucha prueba para Noemí. En medio de esto, podemos ver y vamos a poder ver y analizar cómo la mano del Señor continúa en medio de la adversidad. Y a pesar de todo, este libro nos ayuda a ver esto a través de sus capítulos, que el Señor está presente. Entonces quisiera que recordemos esta frase: cuando nuestros ojos están puestos en este mundo, no podemos experimentar las grandes bendiciones y bondades de Dios que Él no deja de dar. Si nuestros ojos están fijados en las circunstancias, nuestros ojos solamente ven lo que este mundo trae, las dificultades que existen, el problema de la pandemia, este problema político, podemos dejar de ver las bondades de Dios, que el Señor es bueno, que el Señor no nos ha dejado, que el Señor ha permitido que el sol vuelva a salir, que el Señor ha permitido que de alguna forma u otra nosotros podamos tener trabajo, o que el Señor nos esté dando salud, o que el Señor nos esté dando oportunidad, aún en medio de que, bueno, tal vez algunos están experimentando algunas cosas difíciles, pero el Señor siempre nos muestra sus bondades en otras cosas. Y por eso quiero recordarles, Dios siempre está obrando en medio de todas nuestras circunstancias para bien. No en algunas, en medio de todas. Dios siempre está obrando. En esta mañana vamos a ver cómo Dios muestra sus misericordias para Noemí y Ruth y les da esperanza cuando todas las circunstancias estaban en contra. El primer punto que vamos a ver hoy es las consecuencias de la desobediencia. Como ya les había mencionado, históricamente este libro está narrando la historia de Ruth, que se encuentra más o menos 1200 años antes de la venida del Salvador. Y si recordamos de cuando Dios les da y les habla de la tierra prometida era un lugar donde fluía la leche y miel, no era un lugar donde faltaba alimento. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, él les dice, el Señor ha prometido esta tierra y es una tierra que fluye la leche y miel. Y si se recuerdan muy bien, en el tiempo de Moisés, inclusive, cuando los espías fueron a revisar y ver la tierra, no sé si se acuerdan, pero decía que había mucho alimento, ellos veían una grandeza y una riqueza en esa tierra. Esa es la tierra que el Señor les entregó. Pero por la desobediencia de ellos, estaba viniendo un tiempo de disciplina del Señor, un tiempo en el que, bueno, o sea, hubo hambre en una tierra donde abundaba el alimento. Entonces, ahí podemos ver que, bueno, existe una situación difícil. Y lo primero que vemos es que Elimelech y Noemí deciden irse de Israel. Tenemos entendido y sabemos que Israel era el pueblo de Dios. Ellos no debían haber tenido que salir de Israel. Y peor a un pueblo pagano como Moab. Moab no era un pueblo que reconocía y realmente temía al Dios de Israel, sino era un pueblo totalmente ajeno a esto. Y si bien al comienzo podemos ver cómo dice en el verso 1 que aconteció que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre, ¿no? Y dice, y hubo un hombre de Belén, Judá, de campos de... Verso 2, aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, en Efretos de Belén y Judea. Y dice, y murió Elimelech. Entonces lo primero que sucede es cuando ellos se van a Moab, Elimelech muere. Está Noemí con sus dos hijos y sus dos hijos se casan. Entonces, ahí la escritura nos narra cómo ellos viven por 10 años ahí en Moab,
hasta que ellos también mueren. Esta es una situación totalmente complicada. No solamente tuvieron que escapar por un tema de hambre. Ellos decidieron salir para buscar una mejor vida, si se puede decir así. Se fueron a Moab, pero salieron 4 y murió primero el papá. Se casan los hijos y después los hijos mueren. Entonces queda prácticamente Noemí con sus 2 nueras. La situación es devastadora. No es una situación fácil. Ella salió con una familia de 4 y solo quedaba una. Y ella queda totalmente devastada, como cualquiera de nosotros estaría ante una situación tan difícil. Ahora relacionemos un poco con lo que vivimos ahora. Nosotros también vivimos tiempos de incertidumbre. Puede ser que tal vez no tan terribles en realidad, porque las cosas que está narrando lo que vive Noemí, no todos podemos identificarnos. Tal vez sí existen personas que están escuchando este mensaje que están sufriendo en esa proporción. Y el Señor ha puesto en su palabra el libro de Ruth para que puedan identificarse y ver la mano de Dios trabajando en tiempos tan difíciles. Pero lo que sí sabemos es que la Escritura nos dice que todos en algún momento experimentamos tiempos de sufrimiento y tiempos de dificultad. Entonces, lo siguiente que podemos ver es que Noemí se encuentra sin esperanza. Para ella ya no existe esperanza. Ella se siente triste y es más, en el verso 6, aquí vemos en realidad el inicio de lo que se llama la mano de Dios actuando en tiempos difíciles. Porque aquí la escritura y el autor es enfático en decir que ella escucha desde Moab, desde la tierra en la que idólatra donde ella estaba habitando, escucha que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Había venido un tiempo de corrección para Israel. Lo podemos ver esos ciclos en los jueces, cómo sucedía periódicamente. Pero ya el Señor estaba volviendo sus ojos al pueblo de Israel para poder darles alimento. Entonces, es la bendición de Dios haciendo que Noemí, estando lejos, escuche. Ella todavía no podría ver, pero el Señor orquestando las cosas, el Señor teniendo misericordia de Ruth y de Noemí. De Noemí haciendo que escuche, aunque estaba ella lejos, el Señor estaba bendiciendo a su pueblo. ¿No nos podemos identificar a veces con esto? Muchas veces nosotros estamos lejos de nuestro Dios. Muchas veces las circunstancias no nos dejan o no nos permiten en nuestro propio egoísmo estar cerca del Señor. No queremos buscar de Él, no estamos leyendo su palabra. Y el Señor permite que escuchemos su palabra y escuchemos de Él para poder acercarnos. Esa es la misericordia de Dios. Nosotros nos alejamos, así como Noemí se fue, dejó Israel. Muchas veces nosotros nos alejamos y no estamos cerca de Dios. Pero el Señor en sus misericordias permite que escuchemos su palabra, permite que por medio de otra persona escuchemos. Y si tal vez tú te sientes que ahorita realmente no hay nadie que te está hablando, este mensaje te está hablando. Porque es el Señor recordándote que no te deja en los tiempos difíciles, como no me deja a mí tampoco. Tiene misericordia y Él permite que por medio de mensajes, de amigos, de familia, podamos escuchar que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y esa es una palabra para ti el día de hoy, así como fue para Noemí hace muchos años. Entonces ella escucha cómo Dios había tenido y había bendecido con alimento a Israel. Entonces inmediatamente ella decide volver a Israel. Y prácticamente aquí lo dice muy claro en el verso 6. Dice, entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab. Entonces deciden salir de la tierra de Moab y volver a Israel.
aquí hay algo interesante. Ellas ya estaban volviendo. Estaba volviendo Noemí con Ruth y con Orfa. Pero en ese trayecto es donde ella comienza a pensar, pero ¿por qué yo egoístamente me las voy a llevar a estas dos moabitas a un Israel donde ellas no van a tener ningún tipo de perspectiva? Más bien que vuelvan a las casas de sus padres, que vuelvan con sus dioses y que vuelvan a sus actividades. Probablemente se pueden volver a casar o ver otro tipo de circunstancias. Hay que recordar que los tiempos del pasado no son los tiempos actuales. En los tiempos de Ruth y de Noemí, la provisión por medio de el marido del hombre era muy fuerte. Eran tiempos muy diferentes a lo que vivimos ahora, donde realmente la dependencia de las mujeres era mucho más fuerte de lo que nosotros podemos conocer y entender. Entonces, el hecho de que tres mujeres estén yendo al pueblo de Israel o que estén saliendo, era para ellas una situación difícil. ¿Por qué? Porque en general así era la cultura en ese tiempo. No vamos a entrar en detalles de sí o no, pero es lo que era la cultura en ese tiempo. Y estaban tres mujeres yendo a una tierra donde no se sabía si iban a tener esperanza. Entonces Noemí dice, no, yo les digo a estas mis nueras que vayan y vuelvan a su tierra. Probablemente en las casas de sus padres van a tener algún tipo de esperanza y pueden volver a rehacer su vida. Y ella es enfática, realmente es enfática en decirles, váyanse. Comienza a insistir, comienza a decir, vuelvan a la casa de sus padres. Y comienza a insistir de tal forma que, primero, cuando les pinta toda la circunstancia, les pinta todo lo que estaba sucediendo, ellas comienzan a llorar. Todas, las tres estaban llorando. Es como que, bueno, estaban comenzando a retornar a Israel. Y Noemí dice, no, yo no voy a ser egoísta. Les dice la circunstancia, les dice y comienzan a llorar. Porque se daban cuenta que la situación era difícil para ellas y también a la vez se daban cuenta que si existía una separación ya no iban a estar juntas. Y comienzan a llorar. Debe haber sido una imagen muy complicada de ver. Tres personas ahí en el camino gritando, sin esperanza en sus propias mentes, sin saber qué es lo que iba a suceder. ¿Cuántas veces nosotros podemos encontrarnos así? En las que nuestra mente pensamos que no hay esperanza, en las que nuestra mente pensamos que aquí se acabó todo, en la que nuestra mente estamos devastados. Yo no digo que esa misma imagen con toda la situación política y pandemia sea para todos hoy día así, pero puede ser. Y si es tu situación, es muy importante que sigas este mensaje y esta serie en realidad hasta acabar el libro de Ruth, porque la circunstancia no quedó ahí. El Señor, el Todopoderoso, tiene control y tiene cuidado de nosotros. Y Él actúa de una manera en la que nuestros ojos no siempre pueden ver. Ahí en el verso 9 podemos ver que realmente ella quiere sacarlas, ¿no? Ya les dijo, deberían volver, porque no pueden venir conmigo. En el verso 11, prácticamente le dice, pero Noemí dijo, volveos, hijas mías, ¿por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Entonces, nuevamente, la situación en ese tiempo era para las mujeres, o se casaban, porque era algo que era la forma en las que ellas iban a obtener el sustento diario. No era tan fácil para las mujeres en ese tiempo, culturalmente. Entonces, podemos ver claramente que Orfa decide hacerle caso. Entonces, Orfa le da un beso
a Ruth y de ahí se va. Pero no es el caso de Ruth. Capítulo 1, verso 14, escuchamos por última vez acerca de Orfa. Orfa decidió irse. Y como dice Ruth, decidió irse a la casa de sus padres con sus dioses. Ya no tenía nada que ver con toda la situación y la circunstancia de Noemí ni del Dios de Israel. Decide alejarse y ya no participar con ella. Pero así podemos ver claramente que no es el caso de Ruth. Porque el verso 14 nos dice que, pero Ruth se quedó con ella. Hasta este punto hemos podido ver cómo la situación ha sido muy complicada para Noemí, a tal punto que después de salir por hambre y con la familia se ve sola. Ahora vamos a ver que aunque piensa que no tiene a nadie, Dios tiene cuidado para ella por medio de Ruth. Punto número 2, Dios sigue presente en tiempos oscuros. En el verso 15 se ve una insistencia de Noemí. Dice que, déjenme leerles el verso 15, dice, entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, así si algo excepto la muerte nos separara. Al ver que Noemí, que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Aquí vemos la misericordia de Dios por medio de Ruth para Noemí. Lo primero que habíamos visto Noemí no sabía que Dios no podía reconocer que Dios estaba obrando con ella. Pero primero, Ruth escucha desde lejos, desde Moab, desde que no escuchaba de Dios, desde que no sabía de él, que Dios estaba visitando a Israel, que había comida en Israel, que ella debía regresar. Esa fue la primera obra de Dios para con Ruth. Lo siguiente que pasa es que Dios trabaja en Ruth para que ella se quede. Entonces, Noemí no estaba sola, Noemí ahora estaba acompañada. Primero había escuchado en su lejanía, ahora tenía una compañera fiel que prácticamente le está diciendo, voy a ir a donde tú vayas, voy a hacer lo que tú hagas, voy a realmente vivir contigo en todas las circunstancias que vean, que pasen. El verso 16 y 17 es muchas veces usada en bodas, porque esas frases son muy profundas, donde se dice que prácticamente esta persona, en el caso de Ruth, se va a pegar de tal forma a Noemí que solo la muerte podría separarlas. Y esta promesa y este compromiso es el que Ruth hace con Noemí. Ahora aquí viene una pregunta para cada uno de nosotros. En medio de la dificultad y del problema, ¿somos capaces de identificar este tipo de circunstancias que nos muestran que la fidelidad de Dios sigue presente? Yo te aseguro que si tú estás viviendo un tiempo tan difícil como el que estaba viviendo Noemí, te aseguro que puedes ver la mano escondida de Dios, escondida a tus ojos, porque el Señor está obrando. El Señor no deja de obrar. El Señor está trabajando en tu corazón. El Señor está trabajando en tu mente, porque lo que más le importa a Él es tu corazón y tu vida para que esté con Él, para que esté apegado
muy importante poder identificar estas muestras de la gracia del Señor, las cuales continúan siempre, porque Dios es bueno siempre. Entonces vemos cómo ellos comienzan a ver en medio del sufrimiento, y hay una parte muy interesante acá, porque dice literalmente, me gusta mucho esto como dice, verso 17, donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada, y así haga el Señor conmigo. Es muy importante, Ruth es moabita. Ruth no es una persona que tiene la tradición de Israel, como es el caso de Noemí, pero había reconocido la grandeza de Dios. Estaba consciente de que Dios era un Dios poderoso, estaba consciente de la majestad del Dios, porque hace la promesa en base al Dios viviente, diciendo de que si yo te dejo, el Señor realmente haga algo conmigo. Eso es algo que solamente Dios puede hacer que nosotros reconozcamos. Reconocer la grandeza de nuestro Dios es algo que el Señor hace, un trabajo excelente que Dios hace dentro nuestro para poder responder. Y si el Señor en este momento está haciendo este trabajo en tu vida, donde por primera vez puedes decir, este Dios es un Dios real, es un Dios poderoso, es un Dios que da vida, entonces el Señor está hablando a tu corazón para que respondas y busques que Él sea tu Señor y Salvador. Ese es un milagro. Solamente Dios puede hacer, y nosotros lo llamamos la regeneración porque es un camino en el que las personas comienzan a entender la grandeza de Dios. Que para muchas personas, como se dice en Corintios, es locura, pero para que el que es salvo es poder de Dios. El poder entender que Dios es un Dios poderoso, es un milagro de Dios. Y Ruth lo entendió. Ruth entendió el poder y la majestad de Dios, muy al margen que seguramente sí estaba siguiendo a Noemí porque quería acompañar a su suegra. También estaba siguiéndola porque conocía y temía y tenía temor del Dios de Israel, el cual no había nacido como su Dios, pero ella reconocía el poder. Y ese es un trabajo del Salvador, para que nosotros podamos reconocer, igual Dios ha hecho un trabajo en nuestras vidas. Y si Él está haciendo ese trabajo hoy día en tu vida, no debemos ignorarlo, sino más bien debemos reaccionar a esto. Verso 18, muy importante. Al ver, al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Entonces ahí termina la conversación. Ruth era, pero quédate, perdón, Noemí era, pero quédate, pero quédate, pero quédate. Entonces Ruth comienza a hablar y le dice, no me insistas más, voy a ir donde tú vivas, voy a estar con tu Dios, voy a hacer, y Dios me haga a mí mal si yo no cumplo esta promesa, que solo la muerte nos separe. Entonces Noemí se da cuenta que ya no podía insistir y deja de insistir. Y comienza a recibir la bondad del Todopoderoso, el cual en medio de toda la dificultad le había permitido escuchar de que Dios estaba bendiciendo a Israel y le había permitido tener a una compañera tan fiel como es Ruth para Noemi. Es importante que podamos entender esto, y más importante ver que el Señor siempre actúa. Hasta este punto hemos visto cómo Ruth, contra viento y marea, decide seguir a Noemí. Ahora vamos a ver cómo ellas dos llegan a cambiar por completo
su situación al llegar a Belén. Punto número 3. Dios cambiando el mal para bien. Estos últimos versos nos narran del ingreso de Noemí y Ruth a Israel. Es un ingreso muy complicado, porque Noemí no era una persona nueva para los israelitas, ellos la conocían. Esta persona que había salido 10 años antes, o inclusive tal vez un poco más, estaba regresando. Pero había salido en una familia de 4 y ahora volvía ella con la nuera moabita. Todos comenzaron a... Dice que toda la ciudad se impresionó de esto. Y estaban, dice que se conmovieron. O sea, era un evento que todos podían darse cuenta que algo estaba sucediendo y que estaba triste, había tristeza ahí. Noemí que se fue en su familia completa, ahora vuelve sola. Pero ella no estaba tan sola. Pero sí, este evento te puso mucha tristeza. Y es más, todavía Ruth, diré Noemí, no puede ver la mano de Dios. La va a ver más adelante, pero a este momento no puede ver todavía a Dios que ya está actuando. Y cuando ellos le llaman y le dicen, en otras palabras, que eres Noemí, y Noemí significa agrado o simpatía, pero ella les cambia y les dice, no me llamen agrado o simpatía, nada que ver con eso. Ahora soy Mara, porque estoy amargada, hay amargura. Y aquí ella dice, ¿por qué? Dice, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Ella está echando la culpa de la amargura que ella tiene al Todopoderoso. Ella está diciendo, todo lo que estoy viviendo es por culpa de Dios. Todo lo que está pasando es porque Él me ha puesto en esta circunstancia. Ahora es necesario entender que la soberanía de Dios sí existe, pero la voluntad propia también. Y ellos, tanto Ruth, tanto Noemí como su familia, decidieron salir 10 años atrás a una tierra pagana. Ella estaba experimentando las consecuencias de sus propias decisiones. Ella estaba experimentando las dificultades que ella misma había tomado. Y ahora estaba echando la culpa al Creador por lo que estaba viviendo. Yo quiero decirte esto, querido hermano. Tal vez en algún momento tenemos esta tendencia de que vivimos cosas difíciles, vivimos circunstancias difíciles y decimos Dios tiene la culpa. He podido identificar 3 formas o circunstancias principales en las que se podría denominar que, bueno, como culpables. Puede ser nuestro propio pecado. Puede ser el pecado de otros. O puede ser circunstancias globales. Pero decir que esas cosas y esas circunstancias son culpa de Dios no es correcto. Nosotros podemos experimentar muchas veces las consecuencias de nuestro propio pecado y es más, lo hacemos. En ese momento, yo les digo, no echemos la culpa al Creador. No le digamos a Dios que Él tiene la culpa de las circunstancias que nosotros hemos buscado. Porque Él no tiene la culpa. La tenemos nosotros por vivir de la forma en la que hemos vivido. Ahora es verdad, muchas veces también experimentamos sufrimiento por culpa del pecado de otros cuando ellos nos hacen daño. Y eso sucede.
O también en circunstancias globales como las que estamos viviendo ahorita, que son situaciones políticas que también nos afectan, o situaciones de pandemia que también nos afectan. Entonces, esos tres principales pueden darnos sufrimiento, pero no tenemos que volcar nuestros ojos al Todopoderoso diciendo, el Todopoderoso me está haciendo esto, sino tenemos que decir, ¿qué es lo que el Señor Todopoderoso está obrando? Y vamos a ver cómo a lo largo de este libro eso sucede. El Todopoderoso cambia esta situación devastadora en una situación totalmente de esperanza y nueva y excelente. Y vamos a ver eso con mucho, mucho más detalle en los siguientes capítulos. Hay un elemento más acá. Ruth y Noemí llegan en el momento de la cosecha de la cebada. Van a haber dos cosechas principales en este tiempo en el que llegan. Ellas llegan en el momento cabal. Nuevamente es la mano de Dios que providencialmente, soberanamente, haciendo que muchas cosas van a cambiar porque llegan en el momento cabal. Entonces, es importante entender que el Señor está en control. El Señor no ha dejado de bendecirnos. Y si bien este mensaje probablemente está acabando en un punto en el que está iniciando el libro de Ruth, donde todavía no se ven todos los alcances del trabajo de Dios, ya podemos ver algunos. Ya hemos visto a Ruth escuchando desde Moab de las bendiciones de Dios. Ya hemos visto a Ruth acompañando a Noemí. Pero entonces Noemí tiene de qué agradecer, aunque todavía no lo ve. Ya llegó, ya está en Israel y las bendiciones van a comenzar. Entonces es importante entender esto. A modo de conclusión y aplicación de este mensaje, yo quiero decirte, las circunstancias difíciles no son sinónimo de abandono de Cristo. Las circunstancias difíciles no son un sinónimo de que Dios nos ha abandonado, sino más bien todo lo contrario. Dios usa las circunstancias difíciles para bien. Podemos ver el libro de Job, una persona que tuvo tanta riqueza y después fue tan difícil. Pero al final del libro, eso es lo más importante, como él dice, de oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven. El Señor está obrando por medio de circunstancias difíciles para nuestro bien eterno. Y eso es lo que realmente importa. La palabra de Dios nunca nos dice que no vamos a tener sufrimiento, pero nos dice constantemente que nos va a acompañar en medio del mismo. Otro punto totalmente importante, no podemos echar la culpa al Creador por las malas decisiones y consecuencias que originaron nuestro propio pecado. Muchas veces experimentamos sufrimiento por consecuencias del pecado que estamos cometiendo. Ahí lo que toca es arrepentirnos y cambiar nosotros. Buscar al Creador para que su evangelio transforme nuestras vidas y eso permita que seamos otros. Y también, por último, quiero decir, y estoy seguro de esta afirmación, aún en el tiempo más oscuro, Dios está mostrando su misericordia en medio nuestro. Aún en el tiempo más oscuro, donde no se ve el favor de Dios a nuestros ojos, Dios está obrando. Hoy día, aquí en Santa Cruz de la Sierra, en medio de un mensaje político ayer, una semana de paro, una pandemia que estamos viviendo, Dios está obrando. Dios está trabajando en tu corazón y en el mío, de una forma que va a servir para su reino y que nosotros no podemos entender. Así que este capítulo 1 probablemente se asemeja a lo que vivimos ahora.
donde no hay conclusión a nuestros ojos, pero el Señor está obrando. Quiero pedirte que podamos ver la mano de Dios actuando en cada uno de nosotros. Espero que realmente este mensaje nos llene de ánimo y nos ayude a tener fuerzas en medio de las dificultades. Quiero pedirles que sigamos en oración. La oración es muy importante en este tiempo. Oración para que el Evangelio siga corriendo. Oración para que cualquier gobierno o institución o personas que vayan en contra de las cosas de Dios perezcan y que Dios siga reinando en nuestras vidas. Oración por la situación, que esta situación no desemboque en algo que puede ser más feo o terrible para nosotros, sino que podamos tener paz. Y oración constante por los otros hermanos de la iglesia. Sigamos en oración. El Señor está actuando, el Señor está presente y el Señor está con nosotros. El Señor bendiga su palabra y que el Señor ayude a que en medio de este estudio del libro de Ruth que vamos a hacer semana tras semana, el Señor nos hable y nos muestre la misericordia de Dios en medio de nuestros tiempos difíciles. Que Dios los bendiga y que guarde su domingo y el resto de la semana. Y estamos en contacto por los medios de comunicación y realmente Dios permita y oramos para que la próxima semana podamos reunirnos de manera presencial. Ya lo hemos dicho muchas veces, no es igual de esta forma. Pero gracias a Dios por la tecnología que podemos estar juntos a través de este medio también. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, y ya pronto vamos a estar juntos. Que Dios guarde su familia. Muchas gracias y Dios los bendiga.